doctor Fabián Garzón. Él es abogado de la Universidad Libre de Colombia, filósofo también por dicha universidad, tiene su doctorado en Derecho por esta institución de educación superior, además ha estudiado pedagogía en docencia universitaria y un diplomado en Derecho Internacional Humanitario. También es magíster en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Nacional Lomas de Zamora, en Argentina. Conciliador en Derecho por la Universidad Gran Colombia, tiene un diplomado en el sistema penal acusatorio del Colegio Mayor de Cundinamarca y experto docente en la Universidad América, Universidad Gran Colombia y Universidad Militar Nueva Granada. Actualmente también es profesor en la Universidad Libre de Colombia. El tema, digamos, en relación precisamente con lo que hemos venido tratando en esta tarde y noche, es la tutela contra sentencias. Una institución, digamos, semejante o de mayor data inclusive que la acción extraordinaria de protección en el Ecuador y contamos con un jurista sumamente autorizado para que nos hable de este tema. Bienvenido, estimado doctor, lo escuchamos. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Se están viendo ya las diapositivas? Sí, la vemos. Bueno, muy buenas noches a todos. Placer saludarlos en esta noche y agradecerles por la invitación al doctor Damián y sobre todo al grupo de Latin Juris, que nos estamos discutiendo un tema como es tan pertinente, el tema de la acción de tutela contra providencias judiciales. Este tema ya lo he ido investigando hace poco y desarrollando varios artículos sobre el mismo. Entonces, esto también pertenece al grupo de investigación de Derecho Privado y Procesal Gustavo Anegas Torres de la Universidad Libre. Así las cosas, vamos a componer y vamos a hacer una estrategia metodológica para que disertar el tema que nos compete hoy. Vamos a hablar de una introducción, una pregunta de investigación, unos antecedentes, un procedimiento constitucional de la tutela, algo que en Colombia conocemos como vías de hecho o teoría de los defectos, a otro tema que se llama en este término tutela contra tutela, otro tema, incidente de nulidad constitucional, las perspectivas problemáticas de este mecanismo constitucional y algo que he trabajado actualmente frente a todo este tema de tutela contra providencias judiciales, la responsabilidad por daños antijurídicos de las decisiones de los tribunales constitucionales, error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Así las cosas, vamos a comenzar a componer una pequeña introducción. Y esta introducción quiero hacer una analogía a la espada de Damocles. Cicerón hace una analogía frente a la espada de Damocles, frente a este gran dictador Dionisio I, que tenía actualmente un sirviente que era Damocles y quien siempre lo idolatraba, siempre lo añadía, siempre decía cosas que lo hacían sentir bien. Pero como él era un gran dictador, un día cansado de estos halagos, le dije, ¿qué harías, Damocles, si por un día yo fuera tu servidor y tú fueras el rey? Damocles se sintió muy bien alegorizado frente a este sentido, lo coloca como rey por un día, tuvo en ese día tuvo diferentes festines, amigos, damas, compañeros, halagándolo. Pero en ese momento Dionisio le dijo algo a Damocles. Le dijo, mira, tú eres un día como yo, mira hacia arriba directamente la espada, y la espada está sometida por un crisón de cabello. Y le decía, totalmente tú puedes tener todos los favores y todas las situaciones de poder, pero hay muchas personas que quieren mi muerte. Tú no sabes qué es la felicidad y tú no sabes qué es el poder. Eso es lo que quiero analizar con la espada de Damocles, lo que sucede en ese orden de ideas en Colombia con la acción de tutela contra providencias judiciales. Mucho se ha dicho de este mecanismo constitucional, mucho se ha añadido y en días pasados ustedes vieron la acción de tutela, pero verdaderamente, ¿qué pasa si es un fundamento de poder? Pues solamente una ideología emancipada de poder. Así las cosas, quiero comenzar a acontecer una pregunta de investigación que nos deduzca directamente el tema que estamos hablando. La acción de tutela o la acción de amparo o la acción de recurso directo atenta contra una providencia judicial ejecutoriada, atenta al principio de seguridad jurídica en la cosa juzgada de la sentencia. Esa es la pregunta que voy a tratar de examinar en este objeto de investigación como tal. Así las cosas, vamos a analizar dos perspectivas. Ya sé que lo han analizado, pero importante dictaminarlas. ¿Cómo aparece la tutela en diferentes ordenamientos? Hay una perspectiva internacional y una perspectiva nacional.
Digamos que la perspectiva internacional de este fundamento, de este mecanismo constitucional, aparece en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo segundo, literal B, y la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 25, numeral primero, nos habla de un recurso efectivo. Y otra perspectiva histórica que es muy importante, que ayer lo agregaban y solamente lo daré someramente, es la perspectiva nacional. Y algo que toca decir muy fuerte es que la perspectiva nacional de esta acción de tutela o acción de amparo nace en la legislación de las Indias del 1681. Es el antecedente histórico más importante. Y en ese orden de ideas se llamaba recurso de la fuerza, amparo colonial y actualmente nulidad por injusticia notoria. Posteriormente, en 1681 se hace fundamento iberoamericano, pero se traslada a la Constitución de Yucatán de 1841, artículo 62. Posteriormente, la Constitución Federal de 1852 mexicana, en el artículo 101 y 102, nos habla de la acción de amparo. Y posteriormente, en la Ley Orgánica de Amparo de 1869 aparece hasta la Constitución de Querétaro en 1917, artículo 107. Y así podemos analizar diferentes antecedentes históricos que, como dice el gran maestro Eduardo Ferrer MacGregor, se generan en diferentes niveles. Diferentes niveles, por ejemplo, así decirlo, desde la Ley Fundamental de Bonn de 1949, pasando por la Constitución de Portugal de 1976 y trasladándose a la Constitución Española de 1978, que nos denomina directamente una acción de amparo. Y así va descanonándose directamente en diferentes niveles. Y un nivel muy importante fue en Colombia, en la Constitución Política 91, en la Constitución Política 91, artículo 86. Que en este sentido tenemos que analizar para que no se pierdan algo impresionante. Les hice más o menos cómo es el procedimiento o el diagrama de flujo para que ustedes entiendan cómo funciona la acción de tutela en Colombia y para que lo entiendan, porque obviamente no solamente estoy hablando con perspectiva de personas de Colombia, sino Ecuador, Paraguay, Bolivia, compañeros de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, pero para que entendamos cómo funciona en Colombia, les hice este diagrama. En Colombia tenemos una norma constitucional, que es el artículo 86 de la Constitución colombiana, que nos establece la acción de tutela. Pero vale enunciar algo muy importante. Hay 3 decretos que regulan la acción de tutela en el ordenamiento jurídico colombiano. Por eso no está enunciada constitucionalmente, no tiene una ley estatutaria ni tiene una ley orgánica, sino tiene unos decretos que la regulan. El decreto 2591 de 1991, decreto 306 del 92 y decreto 1983 del 2017. En primera instancia, la acción de tutela colombiana o acción de amparo tiene unos requisitos impresionantes. Es preferente, es sumaria. Y en ese orden de ideas, algo que es acotable en el ordenamiento jurídico colombiano y que uno puede analizar con el Código Procesal Constitucional peruano, es que la acción de tutela aquí en el ordenamiento jurídico colombiano se resuelve en 10 días. Y si no se resuelve en 10 días es causal disciplinaria y hasta eventualmente penal para el juez que no la resuelva en ese mecanismo constitucional. Tenemos entonces en ese orden de ideas que cómo comenzamos a presentar la acción de tutela. En el diagrama de flujo tenemos que decir que el decreto 1983 del 2017 nos establece los procedimientos o nos establece ante quién se interpone o quién es el juez competente y quiénes son los legitimados. Vale enunciar que la Constitución Política de 1991 dice que todo juez en Colombia es juez de constitucionalidad, pero hay unas reglas de reparto que toca acontecer y comprender en esa dinámica de estudio. ¿Qué quiere decir? Que cuando en ese sentido, si el daño lo causa una autoridad local, distrital, departamental o un particular, en primera instancia tendremos un juez municipal, el juez más pequeño que conoce el asunto. Pero cuando el daño lo causa una autoridad de carácter nacional, el juez que lo va a conocer es el circuito, que en ese orden de ideas puede conocerlo en esa situación. Pero también puede conocerlo el tribunal cuando el daño lo causa, por ejemplo, sea una situación o una omisión por el presidente, el contralor o el procurador, o hasta el fiscal, que lo conoce el tribunal del distrito respectivo. Teniendo esas competencias funcionales, vamos a decir actualmente presentar la acción constitucional. Se puede presentar algo muy importante. Dentro de la acción constitucional colombiana hay alguna medida cautelar que se llama medidas provisionales. Podemos presentar que al presentar el mecanismo constitucional pueden presentarse 3 situaciones importantes procesalmente hablando: auto que admite, inadmite o rechaza. Generalmente las acciones de tutela en Colombia se admiten. Tienen que presentarse una admisión, por ejemplo, cuando presentamos
o cuando le presentamos directamente una legitimidad oficioso y no la ratificamos la agencia oficiosa, pues actualmente la inadmiten. Se puede rechazar en Colombia cuando se practica el principio de temeridad. ¿Qué es el principio de temeridad? Cuando yo presento dos acciones de tutela bajo los mismos hechos a diferentes jueces constitucionales. Presentada la tutela, como les decía, la acción de tutela se resuelve en un término de 10 días y se notifica a la parte accionada por un término de 48 horas. ¿Cuáles son las posturas del demandado que puede presentar el accionado en el mecanismo constitucional? Contestar, presentar un hecho superado, que significa que entre la acción constitucional de las pretensiones de derechos fundamentales, por ejemplo, las se llegue o las declare, como por ejemplo estoy solicitando una bala de oxígeno porque se me está afectando el derecho fundamental a la salud, pues en ese orden de ideas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entregamos la bala de oxígeno. ¿Qué pasa? Si no contesta, se parte de un indicio grave, viene un término de periodo probatorio que muchas veces se da o no se da por la efectividad de la sentencia y se dicta sentencia. Y aquí hay algo muy importante en Colombia. En Colombia, bajo el decreto 2591 y 306, se presentan dos situaciones. Dentro de los 3 días subsiguientes al fallo, puedo impugnarla y eso irá al juez superiormente jerárquico. Por ejemplo, si lo está conociendo el juez municipal, pues yo la impugno entre los 3 días subsiguientes y será al circuito. Y aquí quiero tocar dos temas importantísimos que es lo que queremos desarrollar. ¿Qué pasa si no se impugna? Si no se impugna, se va automáticamente en un control directo ante la Corte Constitucional que le llamamos revisión. ¿Y qué sucede en la sala de revisión? Se llega automáticamente a la Corte Constitucional. Aquí en Colombia, por estadística, todas las sentencias de tutela se van a la Corte Constitucional. Es decir, que más o menos tenemos que en la semana se presentan 10.000 tutelas, pero en ese sentido, no todas las tutelas la Corte Constitucional las revisa, solamente puede revisar unas pocas. Entonces puedo presentar un recurso que se llama insistencia, que lo presenta el procurador o lo puede presentar un magistrado del mismo despacho. Y hay dos situaciones importantes que lo que vamos a tocar ahorita. El requisito de incidente de nulidad por constitucionalidad y otro tema que se llama tutela contra tutela. La última cosa que me queda por decir es que ha dictado, por ejemplo, amparado el derecho fundamental por parte del juez y ordenado el mecanismo, existe una sanción jurídica que nominamos aquí en Colombia el incidente desacato, que lo presentamos ante el mismo juez constitucional que dio el asunto, que dio el derecho o el amparo fundamental. Y en este incidente desacato se pueden dar dos medidas. Cumplir el fallo, debe cumplir el fallo, y aquí no hay recursos, y ese orden de ideas, ¿qué hace el juez? Revisa si al accionado que no lo cumplió puede darse el arresto o la multa o las dos o ninguna de las dos. Pero eso lo hace en este sentido. Presentado este panorama, quiero mostrarles como más o menos cómo sucede el tema que nos estamos viendo. Así las cosas, ¿qué significa en este sentido tutela contra providencias judiciales? La Constitución Política de 1991 y el decreto 2591 del 91 señalaban desde esa norma jurídica si era procedente que actualmente una acción de tutela se atacara a través de un fallo, por ejemplo, pensemos civil, administrativo, laboral, se puede atacar a través de tutelas cuando ya hubo sentencia. En principio la norma decía que no, decreto 2591-91, pero hubo una demanda, hubo dos sentencias importantísimas. El primer antecedente que encontramos en Colombia fue la sentencia T06 del 92, que vieron una irregularidad sustancial en materia penal y que fue atacado el fallo de la recurso extraordinario de casación sala penal por una sentencia de tutela. Más adelante se demanda esa norma jurídica mediante una acción pública de inconstitucionalidad, que fue la sentencia C543 de 1992. La sentencia es muy paradigmática en teoría de Niklas Luhmann. ¿Por qué? Porque la sentencia con una la ley agrega y señala que no es procedente la acción de tutela contra providencia judicial a menos de que se presente una vía de hecho, dice la Corte Constitucional colombiana. ¿Y qué es la vía de hecho? Un error grosero, protuberante del juez constitucional. Así en adelante la Corte Constitucional comienza a moldear sus diferentes fallos y hasta llegar hasta una sentencia que es la C590 del 2005, donde desarrolla por precedente constitucional, no por ley, donde habla directamente y establece unas causales genéricas y unas causales especiales para proceder a una tutela contra un fallo, por ejemplo,
de una sentencia judicial, sea civil, laboral, administrativa. Y en ese sentido, comenzamos a encontrar cuáles son los requisitos. Y aquí hay dos requisitos importantes que tenemos que decir. Requisitos generales y requisitos específicos. Y más adelante la Corte Constitucional llamó esto teoría de los defectos. Primero, tienen que presentarse tanto los requisitos generales o por lo menos un requisito específico. Digamos así entonces en ese orden de ideas que la sentencia C590 del 2005, magistrado ponente Jorge Córdoba Triviño, nos dice que la cuestión que se discute sea relevancia constitucional, que se hayan agotado todos los mecanismos de defensa judicial, que se cumple con el requisito de inmediatez. ¿Y qué significa con cumple el requisito de inmediatez? Que no sea una traslada o que se trasladen los tiempos directamente a la tutela, que se trate una regularidad procesal y que la parte actora identifique razonablemente los hechos. Asimismo, cuando tenemos los requisitos generales, hablamos de las causales directamente de procedibilidad que desarrolló la Corte Constitucional. Primero, tenemos que decir que hay unos causales que se presentan directamente: defectos fácticos, defecto orgánico, defecto fáctico, defecto sustantivo, error inducido, decisión judicial sin motivación, desconocimiento del presidente de constitucionalidad y violación directa a la Constitución. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el defecto orgánico es que en este sentido el órgano que haya dictado el fallo jurisdiccional no sea el competente. Por ejemplo, estamos en un proceso, qué sé yo, de carácter de familia y lo decide el juez laboral. Eso es un defecto, una irregularidad procesal, un defecto procedimental. ¿Qué significa un defecto procedimental? Que el procedimiento que se esté señalando está por fuera directamente del procedimiento establecido en la norma. Por ejemplo, estamos entre un proceso ejecutivo y lo tratamos como un proceso declarativo. Un defecto fáctico, que el juez no estudie las pruebas debidamente señaladas. Un defecto sustantivo, que aplique una norma que ya fue derogada por el mismo legislador o fue declarado inexequible en la Corte Constitucional. Error inducido en particular, que el juez haya sido inducido por un particular en una prueba y así se haya tomado la decisión. El otro mecanismo es que haya una decisión judicial sin motivación, que no se motiva. Y el desconocimiento del precedente constitucional. Aquí hay una categoría muy fuerte del ordenamiento jurídico colombiano a partir del artículo 130 y el artículo 7º del Código General del Proceso, que en Colombia el precedente se convierte como norma jurídica. Y violación directa a la Constitución, que se viole los principios de la Constitución en sí misma. ¿Y eso qué nos significa? Que actualmente se establece un nuevo recurso judicial a los fallos que tendemos, por así decirlos, en materia ordinaria, como reposición o apelación. Así las cosas, esta es una teoría muy fuerte, criticada y tenido desarrollos en Colombia. La primera premisa. Segunda premisa que quiero tocarles a ustedes. En Colombia se ha desarrollado un grave tema, o no un grave tema, se ha desarrollado una contradicción histórica. Si tenemos la acción de tutela contra una sentencia y podemos presentarla por la teoría de la tutela con teoría de defectos demostradas actualmente, subyace otra pregunta: ¿se puede presentar un amparo o una tutela contra tutela en el ordenamiento jurídico colombiano? Así las cosas, la Corte Constitucional colombiana ha dicho que en ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia de unificación colombiana 1219 del 2001, magistrado ponente José Cepeda Espinosa, comenzó a decir que no. Pero algo curiosísimo que quiero ya ir adelantando en la tema de disertación: la Corte Constitucional colombiana va variando sus precedentes históricos a nivel de tiempo. Y más adelante, en una sentencia de unificación, la sentencia de unificación 627 del 2015, magistrado ponente Mauricio González Cuervo comienza a decir que sí puede haber una tutela contra tutela. Es decir, miren cómo vamos en Colombia. Primero, la tutela puede proceder contra una providencia judicial. Después, si hay una teoría de los defectos y encontramos esa situación, puede presentarse una tutela contra tutela de la providencia judicial. Y asimismo, fue dictaminado consolidado este precedente en la sentencia T072 del 2018, magistrado ponente Carlos Bernal Pulido. ¿Y cuáles son los requisitos para que ustedes los entiendan? Primero, que se presente una cosa juzgada fraudulenta, una sentencia proferida por otro juez distinto a la Corte. Mire que acaba diciendo la Corte. ¿Y qué entendemos una cosa juzgada fraudulenta? Que en ese orden de ideas se cree aparentemente legalidad del motivo del hecho que se está presentando.
Otra cosa, cuando el juez de tutela vulnera un derecho fundamental con una actuación realizada en un procedimiento de tutela. Imagínense eso. Y antes de proferir sentencia. Y cuando el juez de tutela vulnera el derecho fundamental en una actuación de trámite del incidente es acá. Por eso era tan importante ver el panorama de cómo procedía el mecanismo constitucional. Y entonces aquí le estamos agregando otro tema más. Entonces miren lo que ya vamos en el ordenamiento jurídico colombiano, que para mí me parece una tendencia muy peligrosa. Ya vamos en teoría procesal constitucional de que hay tutelas contra providencias judiciales. Vimos los requisitos. Y aquí hay un nuevo tema, tutela contra tutela, y podemos presentar directamente tutela contra tutela. ¿Habrá otro mecanismo constitucional diferente? Pues imagínense que el ordenamiento jurídico colombiano, a través de la Corte Constitucional, creó otro tema que se llama el incidente de nulidad constitucional. ¿Y por qué el incidente de nulidad constitucional? Imagínense que cuando llegamos a partir de eso, de la sentencia de tutelas contra tutelas, y llegamos en sala de revisión, cuando la Corte Constitucional revisa, yo puedo presentar una tutela contra tutela o puedo presentar un incidente de nulidad constitucional de la sala de revisión contra la sala plena. Me explico más fácilmente, señores. Ahora, piensen ustedes que nuestra Corte Constitucional colombiana está compuesta por 9 magistrados. Esos 9 magistrados pueden conocer, como les dije, de la acción de tutela por sede de revisión. Yo puedo presentar recurso de insistencia para que lo presente la Corte. La sala de revisión, que lo componen 3 magistrados en su despacho, conocen el mecanismo constitucional y pueden dictar un fallo. Yo puedo presentar tutela contra tutela, como les dije, pero la tutela contra tutela no procede contra la Corte, o puedo presentar el tema de incidente de nulidad constitucional, que se encuentra descrito en el decreto 2067-91, artículo 49. Y la Corte Constitucional ha ido desarrollando esto a través de autos. Y en ese orden de ideas, para que se presente un incidente de nulidad constitucional en nuestra Corte, se pueden presentar 2 facultades. Hay unos requisitos formales y unos requisitos sustanciales. Primero, para que presente incidente de nulidad constitucional y lo pueda presentar un daño generado por la sala de revisión, lo tengo que presentar ante la sala plena. Y en esa las nulidades la puede alegar solamente la parte interesada. 2, segundo requisito formal. La nulidad se alega entre los 3 días a la comunicación de la sentencia. Otra cuestión, o requisito formal. La nulidad la debe sustentar mediante de una forma argumentativa, porque se violentó el debido proceso de manera ostensible, de manera positiva y de manera trascendental. Son los requisitos formales. Requisitos sustanciales que yo tengo que presentar en ese incidente de nulidad constitucionalidad, algo muy importante. Primero, cuando la Corte Constitucional cambie su precedente fijado por la sala plena. Cuando las decisiones no son tomadas por la mayoría establecida dentro del reglamento de la Corte. Y cuando se presentan incongruencias entre la decisión y el fallo. Y es actualmente otra situación, cuando en la parte resolutiva no integró las partes que estaban sometidas dentro de la decisión constitucional y cuando la misma sentencia conoce el tema cosa juzgada constitucional. Entonces imagínense que en Colombia ya vamos en 3 situaciones. Tutela contra provincias judiciales, tutela contra tutelas e incidente de nulidad constitucional. Teniendo esa facultad, subyace otra pregunta o una perspectiva problemática. En todo este panorama quiero mostrarles 2 situaciones, el sobreconstitucionalismo y el infraconstitucionalismo. ¿Por qué quiero mostrarles esto? Imagínense que en Colombia hay una teoría muy acuñada cuando nosotros leemos la tutela y leemos más teoría de tutela contra providencias judiciales, encontramos que la acción de tutela está desplazando los recursos ordinarios, porque es una acción que protege derechos fundamentales. Y hay una sentencia paradigmática que es la sentencia T967 del 2014, donde les quiero mostrar este ejemplo de sobreconstitucionalismo. Imagínense que una pareja, y esa sentencia se denomina los celos como causal de divorcio, una nueva causal típica desarrollada en la Corte Constitucional, traída a través de la Convención de Belén de Pará. ¿Qué sucede en el trámite en relación jurídica del asunto? En relación fáctica. Imagínense que una pareja se conocieron, tuvieron una relación sentimental, de todo esto tuvieron 2 hijos, el señor tenía unos celos posesivos por la dama y fruto de esta situación no le dejaba trabajar, no le dejaba desempeñarse porque siempre vivía con esos celos posesivos. Ella trabajaba en la Fiscalía General de la Nación y le pedía a su jefe inmediato que por favor no le pidiera hacer desplazamientos porque su esposo, su compañero sentimental, era demasiado celoso. Un día,
El señor de esos celos posesivos coge a los dos niños y les hace la prueba de ADN, tratando de mostrar que no son sus hijos. Esta señora, cansada de esta situación, inicia un proceso de divorcio ante un juez de familia. El juez de familia, como en Colombia, las causales son causalistas en ese orden de ideas, si no, no puede generar una situación por fuera de la ley del juez de familia, encuentra que no hay una causal que demuestre que los celos como causal de divorcio. Por tanto, deniega niega el proceso de divorcio. La señora, en vez de interponer el recurso de reposición o apelación como recursos ordinarios contenidos en el artículo 86 de la Constitución Política, interpone una acción de tutela contra la providencia judicial del juez de familia. En primera instancia, llega directamente al tribunal, el tribunal deniega, diciéndole que tiene otros mecanismos efectivos, pero llega a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional desconoce esos principios que debe interponer otras acciones ordinarias y a través del diálogo de la Corte Interamericana protege directamente el derecho fundamental y establece que los celos son una nueva causal de divorcio y ordena al juez de primera instancia dictar una sentencia bajo esos fundamentos. Entonces ahí desconoce las acciones ordinarias tutelando el derecho fundamental. Ahí diríamos que eso es muy bien. Pero en otros fundamentos, la Corte Constitucional, por ejemplo, en infraconstitucionalismo bajo la sentencia T390 del 2005 del magistrado ponente Alfredo Beltrán Sierra, es una alteración del estado civil de la persona. Y les cuento rápidamente el tema porque es un tema un poquito enredado. En una situación, unos padres tienen sus relaciones íntimas, de eso nace un niño, el niño pasa el tiempo, se casa, tiene otro hijo, y el primer señor fallece, al tiempo fallece el segundo señor, y la señora demanda en impugnación de maternidad, dice la sentencia, su propio hijo, diciéndome por una anunciación que se llama el falso padre. ¿Con el fin de qué? Desconocer los derechos del tercer niño bajo el estado civil de la persona. Esto sucedieron fue en unos años inmediatos muy fuertes, ¿sí? Lo que pasó fue que esa sentencia la dictó el falso parto, un juez civil de circuito y no un juez de familia. Lo dictan, declaran directamente que no es el primer hijo no es el hijo, y en ese orden de ideas desconociendo los derechos del segundo, de su nieto, para quedarse con la sucesión en la siguiente. El tema quiz del asunto es que pasa el tiempo y él demanda en acción de tutela bajo su estado civil de la persona, bajo directamente la teoría de tutela contra providencias judiciales. Este tema llega a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dice que ya pasó el principio de inmediatez, que pese que tiene derecho, hay otras acciones ordinarias para proteger. Entonces aquí tenemos dos discusiones diferentes. Por una parte, la Corte Constitucional a veces se convierte, como dice Ronald Dworkin, en ese juez Heracles de protección constitucional y a veces desplaza las acciones ordinarias como con principios de inmediatez. Así las cosas, cuando tenemos estos dos fundamentos, subyace una pregunta. Perspectivas críticas a la teoría de tutela contra providencias judiciales. Y aquí me quiero casar de un profesor que se llama Carlos Ignacio Jaramillo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y él trae un término que me parece glorioso, anarquía judicial. ¿Y por qué hablo de anarquía judicial? Imagínense ustedes, y aquí traigo una alegoría de dos sentencias, que es la sentencia T148 del 2010, magistrado ponente Jorge Ignacio Pretel Chajur, y la sentencia 770 del 2007 de Mauricio González Cuervo. Perdón, 770 del 2014, me quedó ahí mal. 770 del 2014. A su mano derecha van a encontrar una caricatura que les parecerá bastante paradójica. ¿Y por qué es bastante paradójica? La persona que van a encontrar se llama Jorge Ignacio Pretel Chajur. Es magistrado de la Corte Constitucional Colombiana, que este personaje le hicieron juicio político y lo destituyeron en ese orden de ideas de la Corte Constitucional. Y ustedes se preguntarán por qué. Y aquí están los dos antecedentes de esa acción constitucional. Por eso el magistrado Carlos Ignacio Jaramillo no le gusta la teoría de tutelas contra providencias judiciales, no le gusta la teoría del incidente de nulidad constitucional y no le gusta la tutela contra tutela. ¿Por qué? Imagínense que en la sentencia de unificación 770 del 2014 había una situación muy paradigmática, un caso en Colombia que se denominó Fidupetrol, y es vender, este magistrado, se investigó que actualmente vendió el fallo judicial. ¿Por qué?
Los hechos sucintos más o menos es que la Corte Suprema de Justicia de Sala Penal castigó a una persona jurídica por 50.000 millones de pesos. Entonces vino un abogado, habló con el magistrado de la Corte Constitucional y le dijo que tratara de ayudar. Él le dijo que presentara una tutela contra providencia judicial de la Corte Suprema de Justicia porque ya hubo una primera antecedente que era la sentencia T-148 del 2010. Y esto no lo estoy diciendo porque estos son los jurídicos que han pasado y hechos prácticos que ya se encuentran demostrados. Imagínense en esta situación que Jorge Ignacio Pretel Chajut, el 27 de octubre, le llegó directamente este conocimiento, este asunto, y la sala de revisión, como era compuesto de 3 magistrados, en ese momento era Jorge Ignacio Pretel Chajut, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Pérez, eran los 3 magistrados de la Corte Constitucional que estaban contenidos de la Sala Constitucional, admiten la tutela contra providencia judicial contra el caso de Biopetrol. Llama el señor asunto, dicen, lo llama y le dice, ya lo admitimos. Y en ese orden de ideas solamente tiene que pagar 500 millones para que proceda el mecanismo constitucional y echar atrás la sentencia a la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, cuando paga el dinero y le pagan el dinero a él, llaman a los magistrados a asuntos, dicen las revistas y las situaciones y los jurídicos que se demuestran en el norte, en un restaurante, hablan con Mauricio González Cuervo, y él no le gustó mucho el tema y lleva el asunto ante la sala plena. Y la sala plena de la Corte Constitucional no dicta el fallo de tutela contra provincia oficial de la Corte Suprema de Justicia, sino lo mantiene firme. Este señor, el abogado, se coloca muy molesto y comienza a hablar con el presidente de la Corte Constitucional de ese momento, Luis Ernesto Vargas Silva, y lo denuncian ante la Cámara de Representantes, actualmente este magistrado. Por eso, la imagen de Matador es tan fuerte. Liberen a Barrabás, y no diré quién es la persona que está al lado, no dice la caricatura, que lo suelten, y actualmente la investigación, hoy en día, él fue destituido siendo el magistrado de la Corte Constitucional. Entonces la pregunta en ese orden de ideas, hablemoslo así. Y aquí es una pregunta que hago en la teoría de las tutelas contra los fallos de decisión judicial. Los tribunales constitucionales son responsables en sus decisiones por los daños antijurídicos, el error jurisdiccional. ¿Qué quiero mostrar en esto? La teoría de tutela contra providencias judiciales, la teoría del incidente de nulidad constitucional y la teoría de tutela contra tutelas es unas normas creadas por precedente constitucional, no por creada por ley. En este sentido, actualmente las cortes constitucionales, cuando cambian sus precedentes constitucionales o cuando cometen errores como los que son señalados como anarquías judiciales, que es un término doctrinario, son responsables de las decisiones de las cortes constitucionales, son responsables como tribunales de cierre. Pues en este sentido, tenemos que decir que bajo Colombia hay una norma jurídica importantísima. En la Constitución Política Colombiana está el famosísimo artículo 90, que es el régimen objetivo de responsabilidad del Estado, que no es una traducción, no es un trasplante jurídico de la Constitución Española de 1978, que nos dice, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que el Estado causados por una acción o omisión del servicio. En Colombia, bajo la teoría de la responsabilidad, tenemos un régimen subjetivo o un régimen objetivo. Eso traído desde la Constitución Española del 78, como dice Eduardo García Interriba. Y en los regímenes objetivos encontramos una característica muy importante, que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, Ley 270 del 96, artículo 65, que nos habla de 2 títulos jurídicos de imputación en la responsabilidad de la Administración de Justicia: el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia y el error jurisdiccional. El defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia para demandar al Estado en Colombia como acción de reparación directa ante los jueces contenciosos administrativos es que en ese orden de ideas podemos decir, a señalar y agregar que se presenta directamente en el procedimiento por los auxiliares del despacho judicial, mediante que los errores jurisdiccionales se predican directamente para las personas investidas de función jurisdiccional, es decir, para los jueces. Eso es de los tópicos legales. Pero imagínense en este sentido, aparece una sentencia de la misma Corte Constitucional, la sentencia C037 del 1996. Magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa, que en la sentencia Vladimiro Naranjo Mesa discute que a las Cortes Constitucionales o a la Corte Constitucional no le cabe daño antijurídico a los tribunales de cierre, porque ellos no cometen errores jurisdiccionales.
ellos no cometen situaciones en su caso. Pero como hemos visto, se pueden cometer errores jurisdiccionales, se pueden cometer situaciones erradas, ya sea en ser revisión, en sea directamente incidente de nulidad constitucionalidad de la sala de revisión o tutelas contra tutelas. Entonces pregunto, si encontramos un error jurisdiccional o un cambio de precedente constitucional, ¿será que en el ordenamiento jurídico podríamos demandar ante la misma Corte Constitucional por ese daño antijurídico? Y pues la respuesta en ese sentido en la legislación colombiana es que no. ¿Dónde sería entonces la respuesta, señores abogados, juristas que me acompañan esta noche? La tenemos en ese sentido desde una figura importantísima que he defendido y se denomina el bloque de convencionalidad. No el control de convencionalidad, el bloque de convencionalidad. Y se desarrolla bajo dos fundamentos importantes. La primera, en el caso Cabrera García Montiel, en el voto razonado directamente eh, de Eduardo Ferrer MacGregor, señala que las sentencias que la Corte Interamericana dicta, ¿sí?, las opiniones consultivas que dicta y las medidas profesionales y los tratados internacionales ingresan en un bloque de convencionalidad. Y en ese orden de ideas se puede predicar una responsabilidad por hecho ilícito internacional cuando no están adecuados con los fundamentos internacionales y vulneran los derechos humanos. Y segundo antecedente importante, cuando se ha violentado, como dice la sentencia, resolución de sentencia, supervisión de cumplimiento, también voto razonado Eduardo Ferrer MacGregor, párrafos 55 y 56 de esa sentencia, encontramos cuando se violentan la res interpretata y las res judicata en el ordenamiento. ¿Y qué es la res interpretata? Que se violente las interpretaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y eso lo podemos encontrar. ¿Cómo podemos encontrar eso y cómo responde esta problema jurídica? Cuando encontramos sentencias como, por ejemplo, la institución de funcionarios públicos elegidos popularmente, sentencia de unificación C111, C111 2010, perdón, sentencia de control de constitucionalidad C111 2019, magistrado ponente Carlos Bernal Punido, y sentencia de unificación 712 2013, magistrado ponente Jorge Iván Palacio, donde ellos dicen que pueden desconocer que los funcionarios públicos pueden en ese orden de ser destituidos por otros órganos. Y lo dijo en la sentencia de unificación, que dudo que en ese orden de ideas presentara una petición de denuncia para hablar del error jurisdiccional en sede de tutela contra providencias judiciales en la institución de funcionarios públicos, y por eso hoy en día, en el caso Gustavo Petro versus Colombia, se predicó la responsabilidad internacional frente a un daño antijurídico, un error jurisdiccional que fue presentado en una tutela contra providencia judicial. Así las cosas. No es que sea un crítico del tema de la tutela contra providencias judiciales, sino un crítico de la defensa de la seguridad jurídica y la vulneración de los derechos fundamentales y constitucionales cuando las Cortes Constitucionales moldean sus fallos sin tener en cuenta el principio de seguridad jurídica. Pero no quiero decir que soy un escéptico a los jueces, sino soy un convencido de los jueces. Por eso quiero decir dos cosas importantes. Una gran frase de Francesco Carreluti: no os dejéis ante todo seducir por el mito del legislador, más bien pensad en el juez, que es verdaderamente la figura central del derecho. Un ordenamiento jurídico se puede conseguir sin leyes, pero no sin jueces. Así las cosas. Les agradezco por su tiempo, les agradezco por sus características, les dejo mi correo electrónico, les dejo directamente mi blog personal, mi Facebook y mi número telefónico por si tienen alguna duda o inquietud. Muchísimas gracias. Muy bien, estimado doctor, muchísimas gracias a usted. La verdad ha sido un tema sumamente interesante. No solamente lo digo yo, lo dicen los cientos de comentarios que tenemos por acá en las redes sociales, estimado doctor. Yo me atrevería a decir una vez más, pues con el respeto que se merece el sistema jurídico ecuatoriano, pero diría una vez más que en Colombia tienen bastante avanzada esta figura. En el caso ecuatoriano, sucedería que se generarían una serie de incidentes, y a propósito de eso quería preguntarle, ¿hasta qué punto se pueden establecer estas, o cuáles son los recaudos que establece la ley para evitar que en el marco de un mismo proceso judicial se presenten una serie de incidentes tendientes a discutir aparentemente la constitucionalidad de las cosas, pero con la real intención
de evadir el problema inicial, la controversia inicial, dando lugar a una especie de garantía que en la práctica no va a ir, digamos, permitiendo que el proceso se desarrolle con celeridad. Entonces, ¿cuáles serían las limitaciones frente a eso, doctor? Y se genera mi inquietud sobre todo porque, a pesar de lo interesante que es la figura, posiblemente en el Ecuador la acción extraordinaria de protección sea más conveniente porque va a controlar la constitucionalidad solo al final del proceso. Entonces, justamente por eso es que no hay la posibilidad de que a través de una acción de protección se puedan controlar la actividad jurisdiccional, sino cuando ésta ha llegado a su fin. Ese sería mi cuestionamiento, doctor. Bueno, aquí hay dos cosas, doctor, también por decir. En Colombia no hay una norma jurídica que desarrolle ni el tema de tutela contra providencias judiciales, ni el tema de incidente de nulidad constitucional, ni incidente de tutela contra tutelas. Todo esto ha sido creación pretoriana de la misma Corte Constitucional. Esto ha sido una creación jurídica como tal. Entonces, que haya en Colombia una cuestión de legislador frente al tema, no. La Corte Constitucional, por ejemplo, en el tema de tutela contra providencias judiciales, y aquí muchísimas veces se creen, en la citación de la Corte Constitucional a través de la sentencia C590 del 2005, lo que hacen los jueces de instancia procesal es determinar dos situaciones, situaciones procesales y situaciones directamente de carácter sustancial. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, yo soy juez constitucional y me llega una tutela contra providencias judiciales, yo determino si se cumplen los requisitos formales y materiales. Formales, entre esos orden de ideas, por ejemplo, que la situación sea de relevancia constitucional, situaciones que, por ejemplo, que sea inmediata, por ejemplo, situaciones que sean constitutivas de violación de derechos fundamentales. Eso es lo que dice el juez constitucional en materia procesal. En materia procesal, que es lo primero que estudia. Y en materia sustancial determina las hechos causales que denuncié anteriormente en el tema de tutela contra providencias judiciales. ¿Cuál es el lío o el problema aquí en Colombia? Ayer lo decía un profesor que yo escuché muy atentamente, que lo vimos, el doctor Edgar Fuentes, ¿sí? Amigo también colombiano, decía que aquí hay un problema directamente sostenido muy fuerte, que aquí no saben que cada juez cuando está decidiendo no sabe cuál es el paradigma que decide. Por ejemplo, los jueces de instancia, los jueces de primera instancia, cuando le llegan temas de tutela contra providencias judiciales, buscan la alegoría de sacarse la decisión constitucional por un causal de defecto procesal. La mayoría de situaciones jurídicas que las decide la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional a veces cambia sus fallos. Por ejemplo, les doy un caso muy paradigmático que aquí sucedió en Colombia, que es la sentencia T043 del 2020, donde se decide o se discute la decisión constitucional si, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp se entienden como prueba plena o cómo se determina la valoración de esa prueba. El tema sucinto es que antes la Corte Constitucional se entendía que actualmente eran meras expectativas o meras situaciones, porque un screenshot donde por ejemplo, una situación de WhatsApp no cumplía los fundamentos de autenticidad o literalidad del título que se compone. Así la Corte Constitucional decía que no, pero más adelante con una sentencia, el 343 del 2020 lo tiene como prueba indicial. Entonces muchas veces se critica a la Corte Constitucional colombiana porque, como dice Duncan Kennedy en su texto, Ideología izquierda y derecha, no se sabe el pensamiento de realmente las Cortes Constitucionales o el pensamiento de la ecología intelectual del juez constitucional. En ese sentido, como tenemos, valga anunciarlo muchas veces, la ley es insuficiente, pues caen despachos o despachos judiciales que el juez puede tener una tendencia conservadora o puede tener una tendencia liberal. Lastimosamente, hoy en día, y lo digo y lo manifiesto, la Corte Constitucional que tenemos en Colombia no era la Corte Constitucional que ustedes habrán escuchado en Ecuador, que llamaba la Corte Constitucional de Oro. Magistrados ponentes como, por ejemplo, el gran maestro Silvan Garita Brón, el maestro que creo que lo habrán escuchado y tuvo una relación muy simbiótica con Ecuador, el maestro Carlos Gaviria Díaz, Fabio Morón, Alejandro Martínez Caballero, magistrados de esa Corte Constitucional, sino poco a poco la Corte Constitucional se ha mermado en su trabajo ideológico y nos hemos convertido en una Corte Constitucional de carácter conservadora, y lo expreso más para ya terminar mi discusión, doctor, en temas como, por ejemplo, el tema del aborto en Colombia. El tema del aborto en Colombia, actualmente la Corte Constitucional la vez pasada se declaró, no, se inhibió de la decisión constitucional
por un grupo de presión, por unos grupos de presión, donde las cortes liberales anteriormente, por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana, ya había fundamentado sus fundamentos bajo la sentencia C-355 del 2006. Entonces, para responder, no hay una ley frente a tal, sino se ha creado por precedente constitucional. Excelente. Doctor, y a propósito, por otra parte, de las responsabilidades de la Corte Constitucional, ¿ha habido ya alguna experiencia en materia de ver, no sé, el grado de responsabilidad de los jueces de la Corte Constitucional en Colombia? Y si es que esto ha sido, digamos, durante el ejercicio del juez en funciones o con posterioridad, porque a veces eso influye también en las decisiones. Lo que ha pasado es que la Corte Constitucional colombiana, lamentablemente, el único juicio político que se ha llevado, y por ejemplo, no sé si en Ecuador han escuchado, aquí sucedió una cosa lamentable que se ha denominado el cartel de la toga en la Corte Suprema de Justicia por un magistrado que Sí. está asilado, y toca decirlo, y lo digo, lo manifiesto, amo mi universidad, pero lastimosamente este magistrado José Leonidas Bustos, de la universidad, tiene el antecedente que nos dejó esa situación. No ha habido un juicio político todavía de responsabilidad en decisiones, ni mucho menos acciones de reparación directa, porque, por ejemplo, repetición, los fallos que dictó, por ejemplo, el único juicio fue el de Pedro Ignacio Pretel Sahut, porque aquí se tiene la conciencia que es perceptible, que es muy buena el principio de autonomía judicial, los jueces son autónomos, pero cuando encontramos vulneraciones a la seguridad jurídica, las vulneraciones a las normas jurídicas, las acciones de repetición son insuficientes. Y es más, cuando encontramos daños antijurídicos en materia de derechos fundamentales, pues muchas veces nos tenemos que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la que aplica un poco la responsabilidad por hecho ilícito internacional. Por eso a mí me parece que en Colombia hay un criterio insuficiente y no hay un total aprecio muy fundamentado al papel de juez jurisdiccional que presenta en su jurisdiccional. Por eso la vez pasada creo que hablábamos que con el doctor Damián de una antinomia convencionalidad frente al expediente, frente a la educación superior ecuatoriana, que también trabajé ese tema de cómo actualmente también la Corte del Tribunal Constitucional ecuatoriana en la educación superior, cuando le estableció el tema del COVID, también se equivocó. Entonces, en ese orden de ideas, oiga, ¿qué ha pasado directamente frente a los errores jurisdiccionales? Y ahí traigo la teoría de James Goldschmidt, donde Goldschmidt proponía que los jueces, por más que son jueces, también son falibles. Y por más que usted sea tribunal de cierre, el órgano jurisdiccional también está sometido a cometer daños antijurídicos y también pueden ser acciones de repetición que pueden caer directamente en responsabilidades de decisiones jurisdiccionales. Doctor, sumamente interesante lo que nos ha compartido ahora. Por aquí tenemos un comentario, dice Juan Carlos Toro, buena presentación, doctor Garzón. Debemos reconocer con mucha vergüenza, claro, que algunos magistrados de Corte Constitucional pedían dinero, cohecho, para hacer revisión excepcional, entre comillas, de ciertas sentencias de tutela. Se llamó, entre comillas, el cartel de la droga, pura corrupción. Lamentablemente muchas cosas son así en Colombia y en nuestra maltrecha justicia y democracia. Bueno, pues es un comentario del doctor. No sé si quisiera pronunciarse al respecto. Sí, lo que pasa es que yo siempre he creído dos cuestiones importantes y aquí de pronto llamaron a salvamento al asunto. Yo sí creo que actualmente en Colombia nos falta, o en los países latinoamericanos, porque uno estudia la Corte Sí. Constitucional de Ecuador, estudia el Tribunal Constitucional peruano, ¿sí? Usted estudia, por ejemplo, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación mexicana, y estudia que actualmente algunos jueces, no digamos que todos, porque eso caería en una falacia argumentativa, se presentan políticas de corrupción, se presentan prebendas de situaciones. Por eso tendríamos que creer, yo soy fanático a creer muy importantemente en el principio de la meritocracia, en el principio de la meritocracia y la capacidad jurídica y jurisprudencial para llegar a estas situaciones analógicas. Porque quiero tocar una situación, es que no solamente hablamos de políticas de corrupción que se pueden presentar en las sentencias jurisdiccionales, sino también la falta de capacidad argumentativa. Ustedes ven a fallos de situaciones jurisprudenciales, no sé si sucede en Ecuador, Colombia, Perú, México, que toda la decisión jurisdiccional desde una tópica argumentativa, como dice Perelman, se respeta. Pero cuando va a llegar al asunto que cree que las cortes van a proteger el derecho fundamental, aparece el sin embargo.
o aparece la situación. Sin embargo, este despacho considera, ¿sí?, que actualmente no se debe proteger y se colocan límites. Y por eso es que yo coloco el expediente del Tribunal Constitucional Ecuatoriano frente al expediente de la Educación Superior, que se me olvida el número erradicado. Uno lee el fallo del Tribunal Constitucional Ecuatoriano que Ramiro Ávila Santamaría estableció estas medidas cautelares, que era una acción de cumplimiento. Era una acción de cumplimiento, y uno lee el fallo y lee directamente los argumentos del rector del tribunal, del rector de la Universidad de Cuenca, y dice, oiga, sí, aquí se está violentando el principio de progresividad en materia directamente de reconocidos derechos económicos, sociales y culturales. Y todo el fallo pareciera que sí, pero en dos párrafos de la página 40 y 41 de esa sentencia, la Corte Constitucional Ecuatoriana dice, sin embargo, estamos en situaciones de emergencia, tenemos que seguir quitándole recursos directamente a la educación superior por el COVID-19 en la pandemia. Entonces uno queda como, oiga, sí, se respetó el tribunal argumentativo, las situaciones argumentativas, pero ¿por qué la Corte Constitucional Ecuatoriana hace esas situaciones? No respeta una lógica argumentativa y desconoce directamente el precedente interamericano. Entonces uno no entiende esas lógicas de cómo los jueces fallan, si fallan, y ahí no estoy diciendo que la Corte Constitucional Ecuatoriana es corrupta, no estoy diciendo eso ni para nada, sino claro, que no respeta una lógica argumentativa en su fallo, y pudieron encontrarse que eso es una falacia jurisdiccional. Oh, doctor, muy interesante. Vamos a estar atentos de los resultados de sus investigaciones, doctor, y cuente, por supuesto, con Latin Juris para hacer esta difusión de estas ideas tan interesantes sobre las que, como usted bien ha señalado, podemos aprender a nivel latinoamericano. Me gusta bastante y yo felicito, doctor, que se reconozca esta situación de comparatividad del derecho a la que estamos intentando procurar precisamente desde Latin Juris, con la participación de diferentes colegas, porque eso nos permite observar que hay fenómenos comunes en nuestros países y por lo tanto estas investigaciones nos ayudan también a pensar en soluciones comunes. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros realmente ha sido un honor. Exacto, muchísimas gracias, doctor Damián, y a todos los compañeros que hemos estado acá, disertantes, estudiantes, juristas. Muchísimas gracias, les agradezco su tiempo, sus comentarios, y cualquier cosa que necesiten me pueden contactar con Latin Juris, o como vieron en la diapositiva, estoy para servirles. Excelente, doctor. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Ok, y con todos ustedes, apreciados cursantes, permítanme recordarles que el día de mañana asistiremos a la última sesión de este curso internacional de Derecho Procesal Constitucional. La verdad, yo me siento sumamente contento por lo que hemos alcanzado. Pienso que nos hemos adentrado en algunas discusiones clásicas, otras un poco más novedosas, pero todas ellas con la debida profundidad. No voy a hacer un despido de agradecimiento todavía, pero eso lo dejaremos para el día de mañana, esperando también una retroalimentación de su parte, siempre con la intención de seguir mejorando. Siendo así, pues me despido. Nos veremos el día de mañana a partir de las 6 de la tarde, donde tendremos la participación de los doctores Luis Inarra y Alan Vargas Lima, con quienes cerraremos este programa. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches.